bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Gloria a Dios. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. Présteme su atención durante estos minutos. La iglesia o la comunidad cristiana sigue siendo un lugar de entrenamiento, un lugar de aprendizaje y un lugar de crecimiento espiritual. La iglesia de Jesucristo sigue siendo un lugar donde el hombre y la mujer ejerce los dones que Dios le ha dado. ¿Cuánto creen los dones? Si usted tiene el don de cantar, no lo puede ejercer solamente en su casa, tiene que asistir y congregarse en un templo para poder, ¿verdad?, administrar el don que Dios le ha dado. Los que tienen don de servicio, tú no puedes quedarte solo en tu casa sin usar ese don que Dios te ha dado. Hay quienes tienen don tal vez de ministrar, don de consejería, don de animar unos a otros. Son dones que Dios nos da. Entonces la iglesia, hermanos, de Jesucristo, no estoy hablando de una denominación ni solamente de esta iglesia local. En todo el mundo hay un lugar donde los hermanos se congregan para alabar y glorificar el nombre de Dios, pero también reciben palabra también y enseñanza, ¿verdad?, bíblica, para poder caminar hasta que Cristo venga o hasta que Cristo viene por su iglesia. Entonces, hermanos, estamos en un tiempo en que hay quienes intencionalmente han cambiado la iglesia presencial a una iglesia en línea. Ciertamente las transmisiones que hacemos aquí es para aquellos que no conocen a Cristo o aquellos que no han venido a Cristo, no para aquellos que ya tienen a Cristo, porque el que tiene a Cristo debe congregarse en una iglesia, no necesariamente aquí, en cualquier iglesia donde se predica la palabra del Señor, donde hay una sana doctrina. Gloria a Dios. Y dice este versículo, dice, dichoso los que habitan en tu casa. Fíjense que otra versión dice, dichosos, dice, aquellos que asisten en un templo. Y sigue diciendo, perpetuamente te alabarán. Es que cada cristiano, hermanos, debe darle a Dios continuidad de su agradecimiento. Hay quienes dicen, yo ya le di gracias a Dios, fui una vez a la iglesia, le di gracias a Dios y hasta ahí ya cumplí. No, cada día debemos de estar agradecidos con Dios, cada día debemos de reconocer su nombre, cada día necesitamos alimentarnos de su palabra, necesitamos crecer en gracia, aleluya, y en el poder del Espíritu Santo. Ciertamente hay una facilidad, por eso muchos hermanos se han refugiado en los dispositivos, porque allí pueden, hermanos, ver un culto. Hay quienes me han dicho a mí, hermanos o personas afuera, y dice, lo conocemos, me dice, usted es el pastor en tal iglesia. Aunque uno dice que no, la gente nos conoce, no solo a mí, a ustedes también. Dice, seguimos el culto con ustedes. Y yo les digo, los esperamos en el templo, si no tiene un lugar donde congregarse, los esperamos. No, pero basta, dice, los miramos en el internet, los miramos en el teléfono. Pero aquí entre nosotros, hermanos, seamos honestos, no es lo mismo ver el culto desde un dispositivo a que usted personalmente viene en el templo, ¿verdad que no? Aunque hay tal vez una controversia en esto, porque hay quienes dicen, hermano, yo no necesito congregarme en una iglesia para ser mejor cristiano. No sé si no han escuchado ustedes de estas frases. Al parecer tiene sentido, pero no es correcto. Otros dicen, no quiero congregarme en una iglesia, dice, porque ahí las iglesias están llenas de hipócritas. No hay amén, ¿verdad, hermanos? Pero así dicen. Yo oro, alabo y estudio la Biblia en mi casa, mejor así. ¿Para qué buscar problemas? Dicen otros. Todas las iglesias son iguales. Dice que Cristo viene y no ha venido, dicen otros. Siempre hay pretextos.
Ahora no sé cuál ha sido y cuál es su punto de vista acerca de congregarse dentro de la iglesia. Hoy en día, si bien es cierto, hay mucha facilidad. Usted puede ver un buen mensaje con un buen sonido, hermanos, con buenos instrumentos, con músicos profesionales, hasta luces, hermanos, en las plataformas, y predicadores elocuentes, predicadores, hermanos, que tienen ese poder de convencimiento. Y sé que hay siervos que Dios los usa, y gloria a Dios por eso. Pero realmente ellos no los conocen a ustedes. No hay un seguimiento que pueda dar, ¿verdad? Entonces eso es lo que ha sucedido hoy en día. Pero dice la palabra del Señor, recuerde que la Biblia no cambia, hermanos, aleluya. Bienaventurado el hombre y la mujer, aleluya. Bienaventurado los que habitan en tu casa. ¿Cuántos se consideran dichosos porque hoy están en el templo? ¿Cuántos se consideran dichosos porque hay un lugar donde congregarse? Cuando sucedió la pandemia en el 2020, ya hace 4 años casi, muchos se pusieron tristes porque se cerraron los templos. Y los que se pusieron tristes, algunos hermanos de verdad tenían razón, porque desde que se reabrió otra vez la iglesia, aquí están hasta el día de hoy. Pero otros por cumplir, hermanos, ¿cuánto van a abrir el templo? Es que ya extraño el templo, decía. Se abrió, no sé si vinieron 1 o 2 veces, hasta ahí llegaron. Ellos, hermanos, ven la asistencia en el templo como un tal vez pasatiempo. Déjame decirles, para venir en el templo no es para pasar el tiempo, para pasar el rato, no. Para venir en el templo, hermanos, no es para tal vez desfilarse delante de los hermanos. ¿Quién soy? ¿Qué puedo hacer? No, para venir en el templo es unirnos con cada uno de los hermanos con diferentes necesidades, con diferentes, aleluya, cultura. Entendemos que somos unos en Cristo Jesús, somos lavados con la misma sangre y nos unimos en la presencia de un mismo Dios santo y maravilloso. Para ser cristiano no es necesario congregarse. Pues para ser cristiano lo que se necesita es recibir a Cristo por la fe como Señor y Salvador, Jesucristo, Salvador de nuestras vidas. Pero para vivir como cristiano sí es necesario congregarnos. Una vez más repito, para ser cristiano no es necesario congregarse. Pues para ser cristiano lo que se necesita es recibir a Cristo por la fe como Señor y Salvador de nuestras vidas. Pero para vivir como cristianos sí es necesario congregarnos cada día en el templo. En el Salmo 122, versículo 1 está claro y dice: yo me alegraré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Cuántos de verdad sienten así? Se sienten gozosos cuando llega día de culto. ¿Cuántos de verdad aman, aleluya, ese momento de estar en este lugar? Se dicen muchas cosas, hermanos, de la iglesia, que ya no hay necesidad de congregarse, que Dios está en todo lugar. Y es cierto, Dios está en todo lugar. Por eso dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y que dice el Salmo 133, los bíblicos, versículo 1: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. En el versículo 3 hay una frase final que dice: porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Este no es un lugar, hermanos, aleluya, para perder el tiempo. Este no es un lugar, hermanos, aleluya, para buscar otra cosa. Este lugar donde Dios envía bendición y vida eterna para nuestras vidas, aleluya.
Por eso es que hay muchas dificultades para venir en el templo. No sé si usted ha notado eso. Se da cuenta tal vez los lunes, por ejemplo, de repente le dice en el trabajo: hoy te vas a ir temprano en tu casa. No hay culto, llegas temprano en tu casa, como que no estás cansado y todavía tienes chance de ir a jugar fútbol. Martes, como no hay servicio, apenas 2 días de trabajo, no estás tan cansado, tienes tiempo para ir a hacer otras cosas. Llega miércoles, no es día de culto aquí, ¿verdad? Local. Igual también, tal vez llegas temprano en tu casa. Llega jueves, se enferma el niño, se enferma usted, llega tarde en el trabajo o encuentra a su mujer enojada. Hay muchas dificultades, estorbos espirituales, pues. Porque el enemigo, hermanos, quisiera que usted no venga en el templo. El enemigo quisiera que usted se quedara en su casa. Pero la voluntad de Dios es que usted y yo vengamos en su casa a alimentar nuestras almas. Aleluya. Por eso démosle gracias al Señor por cada día que nos permite estar en este lugar. Nuestra vida espiritual se puede, hermanos, hacer una comparación con la vida física. Por ejemplo, ¿cuántas veces come usted en el día? Y bien hecho, ¿verdad? ¿Qué sucede si no come lunes, si no come martes, si no come miércoles? Una semana sin comida, ¿qué pasaría? No, hermano, llegaría la ambulancia a sacarle su apartamento. Pero a veces no ponemos atención en nuestra vida espiritual. Tenemos que alimentar nuestra alma con la presencia de Dios, con su palabra, con la fe, a través de los testimonios. Aleluya. Tenemos, hermanos, que tomar atención, poner atención en esa área de nuestras vidas. A ver aquí, ustedes, hermanos, han tenido dificultad a veces para venir a la iglesia, ¿sí o no? Sí. Siempre a veces sucede cosas, hermanos. O tal vez ya llega la hora del culto y de repente se atraviesa un carro a la salida de usted. Un momento, por favor, lo dicen a uno y se queda uno ahí. Pero cuando no hay culto, no hay nada. Son luchas, son estorbos, son dificultades. ¿Por qué? Porque si nosotros logramos venir en el templo, es ganancia para nuestra vida espiritual, es bendición y vida eterna. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar a los hermanos juntos en armonía, porque ahí, el versículo 3, envía Jehová bendición y vida eterna. Ejemplo de nuestros hermanos de la iglesia primitiva, hermanos, siempre les he dicho, si usted quiere conocer a profundidad de la iglesia, cómo comenzó la iglesia de Jesucristo, está en Hechos, desde el capítulo 1 en adelante. Hechos capítulo 2, versículo 46 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo. Hermanos, el deleite, era la prioridad de nuestros hermanos de juntarse en el templo, de adorar a Dios, de bendecir el nombre del Señor, de que ellos compartían sus testimonios, animaban unos a otros, y la iglesia, hermano, crecía porque había unidad. Si hay algo que a mí me preocupa, hermanos, es que de repente veo la iglesia media vacía. Y hay tanta necesidad. ¿Cómo es posible que hay tanta necesidad? Estamos viviendo en tiempos difíciles, hermanos. Allá afuera no hay nada bueno, pero a pesar de todo lo que está pasando, las iglesias, hermanos, no se llenan. Hoy los jueves, gracias a Dios, vemos un buen grupo, pero mañana solo Dios sabe cuántos van a venir. Porque algunos dicen, es día de cheque y tenemos que ir a celebrar. Y otros dicen, es viernes y el cuerpo lo sabe. Ya descansaste el lunes, martes, miércoles, ¿quieres más?
No me hagan enojar, dijo un pastor. Hechos 2:46. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Muchos dicen, es que estoy enfermo, tengo problemas con mi familia, tengo problemas con mi esposo, tengo problemas en mi trabajo, tengo problemas acá, pero no viene la iglesia. Deberemos, hermanos, aleluya, de acudir a Dios, porque la iglesia no deja de ser un refugio para los que están heridos, para los que están dolidos, para los que están lastimados, hermanos. Jesús mismo dice, todos los que están cargados y cansados, venid a mí y yo os haré descansar, dijo Jesús. Este es el lugar donde Dios, aleluya, nos recibe con brazos abiertos. Hebreos, el texto clásico en cuanto a animación de congregarse, Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, es lo que estoy haciendo en esta noche, animando, haciéndoles ver la necesidad, exhortándonos, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Cristo pronto viene, hermanos. No es tiempo, hermanos, de tal vez quedarnos estancados a una vida como hacen los demás, ¿verdad? Hay personas que dicen, yo ya tengo a Cristo, me voy a ir con Él, dicen, y sin importar pues cómo está en su situación. La asistencia a la iglesia no es solo una buena sugerencia, es la voluntad de Dios para los creyentes. La asistencia en la iglesia, o sea, en el templo, no es solo una buena sugerencia, es la voluntad de Dios para los creyentes. Fíjense que estaba escuchando una conversación en la calle de un muchacho que estaba en el vicio. Pasé y había un señor con él y le dice, mi hijo, le dice, mira cómo está tu situación. A lo mejor tienes familia en nuestro país. Sí, dice él, tengo familia, tengo 3 hijos en Guatemala. Allá está mi esposa. Dejé deudas allá. Cuando llegué aquí, no encontré trabajo, caí en la desesperación y me quedé en el vicio. 5 años de vivir en esa situación. Y la persona que estaba platicando con ese muchacho le dice, ¿por qué no vas a una iglesia? Dice que ahí se componen algunos. ¿Cuántos dicen amén por eso? Asistir en una iglesia no solamente es una buena sugerencia, porque lo que estaba diciendo el Señor es una buena sugerencia. Incluso hay quienes que no son cristianos, hermano, le dicen a uno, ¿por qué no vas a una iglesia? Si tus hijos son rebeldes, ¿por qué no los llevas a una iglesia? A lo mejor allá se componen. A lo mejor no, sí se compone cuando se ponen firme delante del Señor. No hay nada imposible para nuestro Dios, hermano. Ahora, no quiere decir que usted tráigame a sus hijos y yo los voy a corregir si apenas puedo con los míos. Pero aquí hay un Dios todopoderoso que nos da la sabiduría, nos da la gracia. Él puede quebrantar corazones. Alabado sea su nombre. ¿Asistir en un templo es obligación? No, es voluntario. Y hay algunos puntos que quiero dejar, estoy siguiendo el tiempo. Hermanos, asistir en una iglesia, cuando recibimos a alguien, oramos por él o por ella, no estamos jugando. Se está haciendo un compromiso, no con el pastor, ni con los líderes, es con Dios. Pero ¿qué sucede? Hay quienes, hermanos, una semana en una iglesia, se congrega otra semana en otra semana en otra iglesia, así se la llevan, hermanos.
Porque están buscando una iglesia perfecta. Déjame decirle, no hay iglesia perfecta. Han escuchado esta frase seguramente. Si usted está buscando una iglesia perfecta y lo llega a encontrar, no se mete ahí porque lo va a echar a perder. ¿Por qué no hay iglesia perfecta? Porque somos seres imperfectos, hermano, tenemos defectos. Pero sí, estamos siguiendo a un Cristo que nos perfecciona cada día. El que comenzó la buena obra en cada uno de los cristianos, la va perfeccionando cada día hasta que Él venga por nosotros. Si usted se ha congregado en esta iglesia, no es amenaza, no es para asustarlo. Quiero decirles, ese compromiso usted lo hizo con Dios. Dice Eclesiastés, cuando a Dios haces una promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. ¿Sabe lo que dice Santiago 1:8? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Bienaventurados aquellos que tal vez aquí han escuchado críticas, tal vez les han hecho cara, tal vez no les han dado el privilegio que quieren, pero no están siguiendo al hombre, no están siguiendo una denominación, están siguiendo a Cristo y aquí siguen perseverando. Gloria sea el nombre del Señor. Hermanos, el privilegio grande de que usted se congrega en una iglesia es que hay un pastor que da una referencia de su persona. El día de mañana me llama en su trabajo, ¿conoce usted a tal persona? Yo voy a decir, sí, se congrega ahí. Pero ha habido casos, hermanos, que hay personas que tal vez si han venido una vez o dos veces al año aquí en el templo y me dice, pastor, ¿no será que no me puede hacer una carta de recomendación con inmigración? Que usted me conoce, que yo soy miembro de la iglesia. Hasta, hermanos, son exigentes. Y yo les digo, no, hermanos, yo no hago mentiras. Les digo, no puedo. No sea malo, pastor, hágame una campaña. Hay quienes han usado la iglesia para eso, hermanos. Imagínense, hermanos, Dios no quiera, usted va a tener un problema con la policía, por ejemplo, y me llaman, ¿conoce usted a tal persona? Y si usted no se congrega, yo voy a decir la verdad, sí lo conozco, pero él ni se congrega, ni sé en qué caso está. Yo no puedo ponerme abajo de algo que no sé si me van siguiendo. Porque por ser miembro de una iglesia hay un lugar donde usted se alimenta espiritualmente. Si usted dice, pastor, necesito una oración, aunque yo no lo puedo hacer, voy a encargar a algunos líderes que va a orar por usted. Ahí hay un cuartito, aquí en el templo, se va a orar por su vida, por su familia, por su necesidad. Pero si usted no es miembro de la iglesia, ¿cómo? Incluso he dicho, si es miembro de la iglesia y dice, pastor, quiero hacer medio día de ayuno, ¿me puede prestar la llave? Con gusto, hermano. Ahí está la llave, ciérrese en el templo, alabe a Dios, busque a Dios. Si usted sale a las 2 del mediodía, a la 1, a las 2 de la tarde, no le cobramos renta, ahí esté ahí en la casa de Dios. Pero si alguien, hermano, no se congrega, hermanos, ay Dios, ni lo dejaría entrar en mi casa. Porque uno no sabe, hermano, rostro miramos, pero corazón solo Dios conoce. El privilegio, hermanos, para ser miembro de una iglesia es que alguien puede dar una referencia de usted. Y repito lo que mencioné al comienzo, usted puede ejercer el don, el talento o el regalo que Dios le ha dado. Eso es. Hay quienes tienen buenos dones, pero no se sujetan, así como. Hermanos, hay quienes tienen habilidades, tienen dones. Recuerdo un señor llegó una vez, pastor, me dice, yo soy cantante internacional, me dice, no hay espacio para mí ahí con ustedes. Y le digo,
no trabajamos nosotros de esa manera, le dije. Pero deme chance, dice, los hermanos van a escuchar cómo canto y se van a quedar con los ojos cuadrados, dice, no sé qué significa eso. Y le pregunté, ¿usted se congrega? No, dice, soy mi mismo pastor, dice. Ojalá que ninguno que esté aquí piensa lo mismo. Aunque sea chiquitito tu pastor como yo, pero seguiré siendo tu pastor delante de Dios. Por eso siempre les he dicho, si a usted les toca salir a predicar, a orar, a una invitación a cantar, a lo que sea, nunca les he dicho que no. Es más, les doy la bendición para que vayan, pero que sean miembros fieles de la iglesia. Porque hay algunos que se van a cantar en otros lugares, ni aquí son activos en la iglesia. Allá animan, hermanos. Ay, allá sí, ay, hablan bonitos. ¿Cómo trata su pastor local? El diablo se ríe de nosotros, hermanos. Pero bienaventurado aquellos, aunque no podemos hablar bien en castellano, aunque hermanos no tengamos experiencia, pero si nos sujetamos a Dios y a nuestro pastor, Dios nos usa, Dios nos bendice, Dios nos abre puertas, hermanos. Dios bendiga a nuestros músicos. Ellos han aprendido. Cuando tienen invitación me avisan. Sé dónde van, sé en qué lugar van. Y hay bendición. Después los pastores me dicen, gracias hermano pastor por permitir que los grupos estuvieran con nosotros en esta actividad. Nos gozamos, son de una bendición. ¿Saben por qué? Porque ellos fueron en obediencia. Pero los que van, hermanos, sin permiso, ni allá los conocen, ni aquí los conocemos. Triste la vida. Entonces, eso es el privilegio y el deber. Lo otro, hermanos, es que necesidades espirituales y necesidades físicas siempre la iglesia va a responder. Pero tenemos que ser miembro de la iglesia. Y como dije, no solamente este lugar. Hay iglesias que son iglesias ordenadas, tiene una formación, aunque no son muchos números, aunque son pocos números, hermanos, pero son iglesias, o sea, donde se reúnen hermanos en la fe, que confiesa el nombre de Jesucristo, que hay una sana doctrina, ahí se glorifica el nombre del Señor. Si usted algún día va a ir a nuestro país, en Guatemala, y se congrega allá, igual se va a sujetar al pastor, a la iglesia, se va a alimentar espiritualmente y va a estar perseverante en su fe. Porque eso es lo que queremos. Los que me conocen, y hay hermanos aquí que los conozco, y hemos estado en la misma iglesia por mucho tiempo. Yo no soy de las personas que cambio iglesia cada rato, porque el único motivo que alguien cambie de iglesia es tal vez porque se cambia de lugar, de estado, de ciudad, o que de verdad haya una mala doctrina. Siempre les he dicho, si usted cree que nosotros estamos predicando fuera de la Biblia, usted tiene todo el derecho de decir, aquí ya no hay palabra, yo me voy. Cuando usted se da cuenta que sobamos el pecado, porque hermanos, hay quienes solo para llenar el templo, no importa aunque está en fornicación, aunque tenga 3 mujeres, aunque haga lo que quiera, hermanos, no, eso no es bendición. Pero que Dios nos ayude, que Dios nos respalde. El deber, termino, el deber es que usted como miembro de la iglesia debe orarse por los unos a los otros, orar por la iglesia, orar por la congregación. No sé cuándo lo hacen en sus casas. Señor, te pido por la iglesia, te pido por los líderes, te pido por los predicadores, Señor, que haya palabra, que haya unción, que haya presencia. No solamente señalarnos los defectos, sino que hay que orar los unos por los otros. Les comparto, ¿verdad?, como testimonio, antes de acostarme, no me tiro en la cama sin orar por ustedes. Dios sabe, por cada necesidad, por cada líder. Señor, guárdalos,
bendízalos. Cada necesidad, Señor, tal vez yo no sé la situación, pero pongo cada vida en tus manos y ahí me acuesto. Y espero como miembro de la iglesia, así también haga usted por nuestra vida. Oren por la iglesia también. Debe dar un buen testimonio, buscar el bienestar común, no solamente en su propia vida, sino que en los demás. Se pone en práctica la obediencia que ya mencioné. Y lo otro, ¿verdad? Que usted es parte del cumplimiento, del sostenimiento de la obra del Señor, ¿verdad? Qué bonito cuando todos los cristianos dicen: parece que ya se están gastando nuestras sillas, tenemos que comprar otros. Aquí está una ofrenda de amor. Pero hay otros hermanos, solo dame, dame, dame. Ellos no están comprometidos con la obra del Señor. Pero bienaventurado aquellos que también cumple con su deber de su ofrenda y su diezmo dentro de la iglesia. Cuando hablo de diezmo, algunos se asustan. No se asusten, hermanos. No voy a recoger ofrenda en esta noche. Pero sí, tristemente, no todos los líderes de la iglesia diezman. No sé si no pueden o ya no creen en la Biblia, porque eso está en la Biblia. Y más adelante sí voy a dar una enseñanza de eso para que no crean que es un invento mío. Ahora, acá traje un texto ya para terminar, en Hechos capítulo 2, versículo 43. Tal vez no es necesariamente vamos a hacer nosotros lo mismo como hacía nuestros hermanos, ¿verdad? En la iglesia primitiva, pero debemos de seguir esos pasos de cumplir con el sostenimiento de la obra del Señor en el templo. Dice Hechos 2, versículo 43 al 45, dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. 45, no se asusten, dice: y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Qué harían ustedes si les digo: vende su carro, hermano, para pagar un mes de la renta? A saber. Algunos van a decir: ya no voy en esa iglesia, puro dinero quiere ese pastor. Pero ahí está, solo lo dejo en su mente. Usted, por ser miembro de la iglesia, debe cumplir con su deber también del sostenimiento de la obra del Señor. Concluyo. No hay iglesia perfecta. La iglesia no salva. Y no todos los que asisten en un templo son cristianos. Porque si yo digo que la iglesia salva, estaría, hermanos, poniendo algo por encima del sacrificio de Jesucristo. Y sí sé, no generalizo, pero no todos los que asisten a un templo son cristianos. Hay quienes asisten a un templo, mas no hay un arrepentimiento en su corazón. Que Dios tenga misericordia de nosotros, iglesia. Que Dios nos ayude a perseverar, a crecer en gracia y en el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Se pone de pie en esta noche. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra y por nuestras vidas en este culto. Gloria a Jesús. Gracias te damos, Señor, en esta noche. Gracias te damos, Dios bendito, por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos permites tener un lugar donde nos congregamos, donde nos alimentamos, Señor, espiritualmente. Gracias por tu pueblo, por tu iglesia que se esfuerza cada día, Señor, de testificar tu nombre en este lugar. Espíritu Santo, ayúdanos cada día a poder tener el mismo sentir, Señor, el deseo de estar, Señor, en tu casa, como dice tu palabra. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar a los hermanos juntos en armonía.